Saludos, exploradores de la historia, y bienvenidos a History Moments. Hoy nos sumergiremos en uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad, las pirámides de Egipto. ¿Cómo se construyeron estas colosales estructuras que han desafiado el paso del tiempo durante milenios? Prepárense para un viaje en el tiempo a la tierra de los faraones. Las pirámides de Egipto son tal vez las estructuras más icónicas y misteriosas del mundo antiguo. Construidas hace milenios, siguen cautivando la imaginación de personas alrededor del mundo durante siglos. La historia de las pirámides abarca desde su construcción hasta la exploración actual y sus hallazgos. Las pirámides más conocidas se encuentran en la meseta de Giza, en la margen izquierda del río Nilo, al oeste de la ciudad de El Cairo, capital de Egipto, en el desierto del Sáhara. Es una de las áreas arqueológicas más famosas y visitadas del mundo, y es conocida por albergar algunas de las estructuras más icónicas del antiguo Egipto, incluyendo las grandes pirámides y la Gran Esfinge. Las pirámides de Giza son un destino turístico de renombre mundial y atraen a millones de visitantes cada año, debido a su importancia histórica, arquitectónica y cultural. La construcción de las pirámides comenzó durante el periodo del Antiguo Reino de Egipto, alrededor del año 2700 a.C. En aquella época, los faraones egipcios ansiaban construir monumentos que atestiguaran su poder y su conexión con los dioses. La pirámide más antigua conocida es la pirámide escalonada de Saqqara, encargada por el faraón Djoser y diseñada por su arquitecto Imhotep. Esta estructura marcó el comienzo de la tradición de construcción de pirámides en Egipto. Sin embargo, las pirámides más famosas son las tres grandes pirámides de Giza, construidas durante la cuarta dinastía del Antiguo Reino. Estas pirámides son la Gran Pirámide de Keops, también conocida como Jufu, la Pirámide de Kefren o Jafra, y la Pirámide de Micerinos o Menkaura. La Gran Pirámide de Keops es la más grande y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura, en gran parte intacta. La Gran Pirámide de Keops es la más grande y la más antigua de las 3 pirámides. Construida durante el reinado del faraón Keops, de la cuarta dinastía del Antiguo Reino de Egipto, alrededor del año 2560 a.C. Esta imponente estructura es un monumento a la grandeza y el poderío del faraón. Se erige a una altura de aproximadamente 138 metros y fue la estructura más alta, construida por el hombre durante más de 3800 años. Su precisión arquitectónica y su alineación con los puntos cardinales han desconcertado a los estudiosos durante siglos, y su interior contiene una intrincada red de cámaras y pasajes que han fascinado a exploradores y egiptólogos durante generaciones. La pirámide de Kefren, construida para el faraón Kefren, hijo de Keops, es la segunda pirámide más grande y se erige majestuosamente a una altura de aproximadamente 136 metros. Construida alrededor del año 2520 a.C. Esta pirámide destaca por su imponente aspecto y su impresionante revestimiento de piedra caliza en la parte superior, que le da una apariencia aún más grandiosa. Al igual que la Gran Pirámide de Keops, contiene una cámara funeraria en su interior, aunque en una escala ligeramente menor. La pirámide de Micerinos, construida para el faraón Micerinos, es la más pequeña de las 3 pirámides principales, pero no menos impresionante en términos de su ingeniería y significado histórico. Construida alrededor del año 2490 a.C. Esta pirámide se alza a una altura de aproximadamente 66 metros y se distingue por su revestimiento de granito rosado en algunas partes, que le da un aspecto distintivo. Aunque es más simple en su estructura que las otras 2 pirámides, contiene una serie de cámaras y pasajes internos que revelan su complejidad arquitectónica. Al frente de estas pirámides se encuentra la Gran Esfinge de Giza, una emblemática estatua con cabeza humana y cuerpo de león. Es una de las más grandes y antiguas del mundo, y ha sido un símbolo icónico de la antigua civilización egipcia durante milenios. La Gran Esfinge representa un ser mitológico con cuerpo de león y cabeza humana, presumiblemente la del faraón. Se cree que la cabeza podría representar al faraón Keops, aunque esta teoría no está confirmada. La estatua mide aproximadamente 73 metros de longitud y 20 metros de altura en su punto más alto. Su construcción se remonta a la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Keops.
Se talló en una sola pieza de piedra caliza, esculpida en la roca natural de la meseta. La técnica empleada para su construcción es uno de los misterios que rodean a la Esfinge, ya que se desconoce exactamente cómo los antiguos egipcios lograron tallar y dar forma a esta monumental estatua con las herramientas de la época. La Gran Esfinge tenía un importante significado simbólico y religioso en el antiguo Egipto. Se cree que representaba al faraón como un ser divino, fusionando la fuerza y el poder del león con la sabiduría y la autoridad del faraón. Además, la posición de la Gran Esfinge, mirando hacia el este, sugiere un posible papel como guardián protector del complejo funerario de Giza y del sol naciente. A lo largo de los milenios, la Gran Esfinge ha sufrido los efectos del desgaste natural, la erosión y los daños causados por la exposición a los elementos y la actividad humana. Particularmente, su rostro ha sido severamente erosionado, lo que ha llevado a numerosas restauraciones y trabajos de conservación a lo largo de la historia. La restauración más famosa fue realizada durante el reinado del faraón Tutmosis IV, alrededor de 1400 a.C., quien erigió una estela entre las patas de la Esfinge describiendo un sueño en el que el dios solar le prometía el trono a cambio de restaurar la Esfinge. Desde entonces, se han realizado varias restauraciones y reparaciones adicionales hasta tiempos modernos. La construcción de estas enormes estructuras es un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Se estima que la Gran Pirámide de Keops fue construida alrededor de unos 20 años, mediante miles de trabajadores egipcios que lo realizaban en condiciones extremadamente difíciles. A pesar de numerosas teorías, el método exacto utilizado para levantar las piedras de la pirámide y colocarlas con precisión sigue siendo objeto de debate. Estas construcciones tenían un profundo significado religioso y cultural para los antiguos egipcios. Se creía que las pirámides servían como tumbas para los faraones, quienes, según la creencia egipcia, necesitaban prepararse para la vida después de la muerte. Los faraones eran enterrados con tesoros y objetos personales que se creían necesarios en el más allá. Además, las pirámides estaban diseñadas para albergar complejos rituales funerarios que aseguraban la transición exitosa del faraón al reino de los dioses. Los ritos de sepultura en el antiguo Egipto eran de suma importancia. La civilización egipcia tenía una cosmovisión altamente espiritual y una creencia firme en la vida después de la muerte, y las costumbres funerarias reflejaban estas creencias arraigadas. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el fin, sino más bien el comienzo de una nueva vida en el más allá. Creían en un viaje espiritual que continuaba después de la muerte física, y los rituales de sepultura tenían como objetivo asegurar una transición exitosa y un renacimiento en el otro mundo. Esto se reflejaba en las tumbas y las cámaras funerarias ricamente decoradas, que contenían objetos y provisiones necesarias para la vida después de la muerte. También los egipcios creían que el cuerpo físico era necesario en el más allá, por lo que desarrollaron técnicas avanzadas de embalsamamiento y preservación para garantizar la supervivencia del cuerpo después de la muerte. Este proceso, conocido como momificación, implicaba la eliminación de los órganos internos, el secado y la deshidratación del cuerpo y su envoltura en vendas. Por ello, las pirámides y las tumbas eran los lugares de descanso final para los faraones y la élite egipcia, ya que servían como puntos focales para los rituales funerarios y como hogares eternos para los espíritus de los difuntos. Las cámaras funerarias se decoraban con inscripciones religiosas y textos mágicos que proporcionaban guía y protección para el paso a la otra vida. A su vez, se incluían ofrendas y provisiones en la tumba para el uso del difunto en el más allá, como alimentos, bebidas, joyas, herramientas, estatuillas y textos sagrados, que brindarían al difunto los recursos necesarios para vivir cómodamente en el más allá y asegurar su bienestar espiritual, donde el difunto sería sometido a un juicio divino en el que su alma sería evaluada por su conducta en vida. Aquellos cuyos corazones fueran más ligeros que una pluma, simbolizando una vida virtuosa, serían recompensados con la vida eterna en el paraíso de los campos de Aru, mientras que los que fueran hallados culpables de maldad serían despedazados por el devorador de almas Ammit. A lo largo de los siglos, las pirámides han sido objeto de exploración y estudio por parte de arqueólogos, egiptólogos y aventureros. Se han descubierto numerosas cámaras y pasadizos dentro de las pirámides, algunos de los cuales aún no se comprenden completamente.
Los enigmas que rodean a las pirámides, como la alineación precisa con las estrellas o la posibilidad de la existencia de cámaras ocultas, continúan generando fascinación y especulación. El legado de las pirámides de Egipto es innegable. No solo son monumentos impresionantes de la habilidad y la ingeniería humanas, sino que también son testigos de la grandeza de la antigua civilización egipcia. Su preservación durante milenios ha sido un testimonio del impacto perdurable de esta cultura en la historia de la humanidad y continúan siendo una fuente de inspiración y asombro para las generaciones futuras. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo y la exploración. Suscríbete y regálame un like para más historias. ¡Hasta la próxima!